calor, donde al ceder el calor justamente parte del vapor se convierte en líquido y finalmente tenemos la compresión también adiabática que cierra el ciclo. Esto sería en un diagrama PV y esto sería en un diagrama TS, donde S es esa propiedad que todavía no estudiamos, que es la entropía. Lo mismo puede pasar exactamente porque la máquina de Carnot es una máquina de transformaciones reversibles. ¿Qué significa una transformación reversible? Algo estuvimos hablando. Y una transformación reversible significa que yo puedo ir desde A hasta B y hacer el proceso inverso de B a A, y tanto el sistema como el medio quedan exactamente en las mismas condiciones. Es decir, que si yo voy de A a B y de B a A por la misma trayectoria, yo puedo ubicarme en el punto A nuevamente y que todo quede exactamente como si nunca hubiera sucedido. Es decir, es lo que nosotros decíamos con las leyes de la física, que las leyes de la física se comportaban de esa manera, que podíamos repetir indefinidamente el mismo fenómeno y siempre todo quedaba de la misma manera. En cambio acá, en la termodinámica, empezamos a decir que empezamos a hablar de las transformaciones reversibles o de las transformaciones irreversibles. Y decimos que en la naturaleza todas son irreversibles. Y si todas son irreversibles, nunca puedo ir y volver y que todo quede exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo ir y volver, pero por distintas trayectorias. Al hacerle una trayectoria diferente, me queda como consecuencia una alteración en el propio sistema o en el medio que lo rodea. Cada punto, justamente, por eso es que es reversible, porque voy pasando por sucesivos estados de equilibrio. Y esos sucesivos estados de equilibrio me implica que cada uno está identificado con una presión y un volumen totalmente identificables. Entonces, cuando voy en este sentido, puedo volver cumpliendo exactamente los mismos puntos de equilibrio y llegar al mismo estado sin haber alterado absolutamente nada ni del sistema ni del medio que lo rodea. Es el caso de la copa que habíamos puesto anteriormente. Es decir, yo puedo reconstituir la copa, pero obviamente se han producido alteraciones. En ese caso, si la copa es exactamente igual, en el sistema está igual que antes de romperse. Pero el medio, obviamente, ha sufrido un cambio, que es justamente esa entrega de energía para poder volver al sistema como antes lo habíamos planteado. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este sistema planteado por Carnot? Que es a través de transformaciones totalmente reversibles. Al ser transformaciones reversibles, significa que yo la puedo hacer en este sentido exactamente de la misma forma que la hago en el sentido contrario. Y lo que obtengo es una situación diferente. Es decir, es el principio de la máquina frigorífica. ¿Conocen alguna máquina frigorífica? La heladera. La típica máquina frigorífica que nos podemos tropezar diariamente. ¿Qué es lo que yo busco en una heladera? La heladera, si estuviera abierta, tendría exactamente la misma temperatura afuera que adentro. Entonces, primero la tengo que cerrar, la tengo que aislar y todavía sigo teniendo la misma temperatura adentro que afuera. Ahora, ¿qué pasa? Empiezo a extraer calor. Lo que busco es sacar el calor de adentro del gabinete de la heladera y liberarlo hacia el medio ambiente que lo rodea. Entonces, es el principio de la máquina reversible de Carnot,
que ahora, en lugar de extraer calor de la fuente caliente, como decía, para producir un trabajo, ahora tengo que extraer una determinada cantidad de calor de la fuente fría para poder llevarla al exterior. Y lo hago a través de un trabajo entregado. ¿Quién produce ese trabajo en una heladera? El compresor. ¿Cuál es ¿por qué vendría representado la fuente caliente? Por la serpentina que está afuera, que está entregando calor hacia el exterior. ¿Y esto por quién estaría representado? Por la serpentina, claro, por la serpentina que está interiormente, que justamente es la que está a una temperatura más baja y la que fuerza el flujo de calor desde el medio del gabinete hacia ese fluido que se encuentra más frío. Sí. Se producen diferentes fenómenos que ya después lo van a ver, pero que en definitiva también esto tiene una eficiencia. ¿Por qué busco yo de esta máquina frigorífica? ¿Por qué no la pude realizar en forma directa? Es decir, ¿por qué no generé un flujo desde la heladera hacia el exterior? Ahí estaría otro de los principios justamente en lo que la naturaleza nos muestra que es una transformación espontánea. Es decir, una transformación espontánea, en el caso de una transferencia de calor, podemos hablar siempre que el calor va a ir desde la mayor temperatura a la menor temperatura. Ahora, es imposible, y es lo que decía Clausewitz, entre esas palabras que decía, es imposible que yo se produzca un flujo de calor desde la temperatura menor hacia la temperatura mayor. Entonces lo que decía Clausewitz es que eso jamás puede producirse en forma espontánea. La única forma de poder producir ese flujo de calor es consumiendo una determinada cantidad de trabajo, que es lo que está pasando acá. El sentido inverso podría producirlo perfectamente, es decir, la cantidad de calor que vaya desde la fuente caliente a la fuente fría, evidentemente, eso se podría producir en forma espontánea, sin necesidad de destruir ningún tipo de trabajo. Pero cuando estamos hablando de la transformación contraria, necesariamente tenemos que recurrir justamente a algo que lo fuerce, digamos, debido a la naturaleza de esa transformación. Entonces, acá planteamos, de acuerdo al primer principio, estamos hablando de un sistema cerrado. El fluido que se utiliza, en principio, es un fluido ideal, y entonces, por lo tanto, ese mismo fluido es el que recorre a todo el ciclo. Entonces, estas expresiones, en definitiva, no son otra cosa que la aplicación del primer principio para el sistema cerrado en cada una de las circunstancias. Es decir, acá estamos obteniendo un trabajo de expansión entre B y C. Ese trabajo de expansión de un gas ideal lo podemos obtener, digamos, a través de, como estamos hablando de una isoterma, esa isoterma hace que la cantidad de trabajo sea exactamente igual a la cantidad de calor recibida durante esa transformación, y la cantidad de trabajo es igual a la integral de P por diferencial de B, y esa integral en un gas ideal la podemos integrar de esta manera. Entonces, de esta manera encontramos el trabajo de expansión durante la transformación BC. Durante la transformación CD estamos hablando de una transformación adiabática donde el Q intercambiado es igual a 0, por lo tanto el trabajo será igual a la variación de energía interna. Y la
variación de energía interna para un gas ideal la podemos expresar como el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura entre T sub 1 y T sub 2. Fíjense que acá nos queda un signo negativo, que acá no nos queda porque invertimos, porque acá sería T2 menos T1. Al poner T1 menos T2 nos queda con signo positivo. De la misma manera, la cantidad de calor cedida a la fuente fría a través de una isoterma nos queda igual a la cantidad de trabajo intercambiado durante esa isoterma, que no es otra cosa que P por diferencial de B, integramos para gases ideales y nos queda en función de la constante para los gases ideales en función de la temperatura. Y obviamente como el volumen A es menor que el volumen D, por lo tanto, por eso decimos que esa es una cantidad de trabajo menor que cero, a diferencia de lo que decíamos en este calor, en el Q sub 1 y en el trabajo de expansión entregado, donde tenemos un trabajo positivo. De la misma manera, podemos plantear para esta otra diabática que varía entre A y B, y entonces tenemos que es igual a menos la variación de energía interna. Esa variación de energía interna la podemos calcular directamente como un CB. Además, estamos considerando como un CB constante, ¿no es cierto? Porque lo estaríamos sacando fuera de la integral. Y entonces el rendimiento directamente lo teníamos para cualquier máquina térmica como el trabajo total en relación a la cantidad de energía que estaba recibiendo ese sistema. Entonces, el trabajo total es la sumatoria de todos estos trabajos, con la salvedad de que el trabajo realizado entre C y D es exactamente igual al trabajo recibido entre B y A. Lo que pasa es que uno es un trabajo de expansión y el otro es un trabajo de compresión. ¿Por qué son iguales esos trabajos? Quería saber si me Claro, pero fíjense que esos trabajos dependen solamente del delta U. El delta U depende de la diferencia de temperatura. Y estamos hablando de las mismas isotermas. Entonces, obviamente, claro. Entonces, en definitiva, nos queda que el rendimiento es el trabajo, en este caso, de expansión y el trabajo de compresión. Obviamente, cada uno llevará el signo que le corresponde. Bueno, cuando reemplazamos esas expresiones de los trabajos y también aplicamos justamente la relación a través de las ecuaciones de las adiabáticas, es decir, donde T por B a la K menos 1 es igual a una constante, para poder relacionar los volúmenes, operando matemáticamente, nos queda, en definitiva, que el rendimiento de una máquina de Carnot solamente depende de las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría, exclusivamente. Entonces, el ciclo de Carnot podría trabajar con cualquier fluido. El de la campana era cuando estábamos hablando de cambio de fase, ¿cierto?
Pero fíjense la expresión del rendimiento a la cual yo he llegado, que depende exclusivamente de las temperaturas, nada más. O sea que estaría diciendo que ese ciclo realizado en principio por cualquier gas, siempre que se mueva entre los mismos focos caliente y frío, va a tener el mismo rendimiento. Pero hay una salvedad, no cualquier fluido, un fluido ideal, porque justamente los reemplazos que hicimos fueron para gases ideales, es decir, podría llegar a ser cualquier fluido que se comportara como ideal, pero en la expresión del rendimiento, solamente ese rendimiento depende exclusivamente de las temperaturas caliente y fría a las cuales está sometido esa máquina térmica. Y en el caso de la máquina frigorífica, hay un coeficiente de eficiencia donde, operando de la misma manera, con el ciclo reversible, es decir, para la máquina de Carnot, que entrega una determinada cantidad de trabajo, el sentido en el cual se producen las transformaciones es en el sentido horario. Para la máquina frigorífica, desde el punto de vista de la máquina frigorífica, el sentido en que se producen las transformaciones sería el antihorario. Entonces, si hacemos exactamente el mismo razonamiento, lo que pasa es que en el caso de la máquina frigorífica, ¿qué es lo que nos va a interesar? ¿Qué es lo que nos interesa? En el caso de una máquina térmica, decíamos que nos interesa obtener la mayor cantidad de trabajo a partir de la cantidad de energía que está recibiendo. Eso es el rendimiento. Pero en una máquina frigorífica, ¿qué es lo que nos interesa? Sacar la mayor cantidad de calor en relación a qué? Al trabajo que le estoy entregando. Es decir, maximizar esta cantidad de calor y minimizar la cantidad de trabajo que absorbo para poder producir esa extracción de calor. Entonces, haciendo eso, lo mismo, el mismo proceso, sacamos un coeficiente de eficiencia. Pero en este caso, la eficiencia, a diferencia de la máquina térmica, no es menor del 100%, sino que es mayor del 100%. Porque estamos extrayendo una determinada cantidad de energía en relación al trabajo mayor que en el caso de la máquina térmica. Por eso no se denomina rendimiento y se denomina coeficiente de eficiencia. Y directamente queda expresada de la misma manera en función de las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría. ¿Cuál es el máximo rendimiento de un motor que funciona entre dos focos? Entonces, para eso hay una demostración, es decir, porque yo en algún momento mencioné que el motor térmico de Carnot es el de máximo rendimiento, pero en ningún momento analizamos el por qué es el de máximo rendimiento. Victoria, ¿alguien te estaba buscando? ¿Qué hago? Parcial, así que yo digo, no obstante, por interés de la termodinámica, por el interés del conocimiento, así que no lo asumen. Sí.
actuando bajo las mismas fuentes caliente y fría, pero que obviamente hay una máquina que tiene más rendimiento que la otra. Entonces lo vamos a demostrar por el absurdo, donde tenemos otra máquina que funciona con un rendimiento mayor que la máquina de Carnot. Entonces, ¿cuál es la premisa? Que las dos funcionan con los mismos focos, caliente y frío, y que las dos liberan la misma cantidad de calor hacia la fuente fría. Obviamente, como tienen distintos rendimientos, van a tener distinta capacidad de trabajo a partir de una distinta cantidad de energía absorbida. Entonces, en el caso de la máquina de Carnot, tenemos una determinada cantidad de trabajo producida a partir de Q1, y en la otra máquina tenemos un trabajo W' producido a partir de una cantidad de energía Q1'. Lo que son iguales son las cantidades de energía liberadas hacia la fuente fría. Y teniendo en cuenta que le estamos considerando que esta máquina tiene mayor rendimiento que la de Carnot. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacemos un análisis de las cantidades de calor y de trabajo entregadas por las dos máquinas, siempre asumiendo que el rendimiento de la otra máquina es mayor que el rendimiento de Carnot. Entonces, bueno, acá hacemos el análisis de las cantidades de calor intercambiadas, ya sea Q'1 o Q1, dependiendo de cuál sea, y entonces nos queda esta relación, que la mayor cantidad de calor absorbida es Q'1, es decir, esta, en relación a la cantidad de calor demandada por la máquina de Carnot. Eso es teniendo en cuenta suponiendo que el rendimiento de la otra máquina es mayor que el de Carnot. Entonces después lo que hacemos es interconectarlas, y entonces la máquina de Carnot, como es reversible, de la misma forma que nos entregaba una determinada cantidad de calor, puede funcionar como una máquina frigorífica. Y si funciona como una máquina frigorífica, podríamos invertir su funcionamiento, donde ahora no estaría produciendo el trabajo W, sino que estaría absorbiendo una determinada cantidad de trabajo de la misma magnitud que la que producía, para extraer calor de la fuente fría y llevarlo a la fuente caliente. Entonces, acá, como esta teníamos que era una máquina de mayor rendimiento que la de Carnot, obviamente, si tiene mayor rendimiento, produce mayor cantidad de trabajo que la que producía Carnot. Entonces, la misma cantidad de trabajo que producía la de Carnot la estamos absorbiendo como máquina frigorífica. Entonces, nos está sobrando una parte del trabajo porque esa máquina tiene mayor rendimiento. Entonces, si hacemos un balance de todo este sistema, nos damos cuenta que, por un lado, la cantidad de calor que entra hacia la fuente fría es exactamente igual a la cantidad de calor que sale de la fuente fría. Entonces, el balance en la fuente fría nos estaría dando 0. Entonces, no habría ningún calor neto, ni entrante ni saliente, sino que el calor neto de la fuente fría sería 0. En el caso de la fuente caliente, tenemos una cantidad de calor absorbido por la fuente caliente y una cantidad de calor cedido por la fuente fría. Perdón, por la misma fuente caliente. Entonces, la diferencia entre estos dos calores de entrada y salida nos va a dar el calor neto. Y ese calor neto también va a producir una determinada cantidad de trabajo, que
que va a hacer este trabajo, porque este en el balance no cuenta, porque la misma cantidad de trabajo que está cediendo esta máquina a la máquina frigorífica de Carnot es exactamente la que esa máquina frigorífica necesita para funcionar. Entonces ese trabajo se anula. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nos está pasando acá? Que hay una determinada cantidad de calor neto que sale de la fuente caliente como producto de esa entrada y salida de calor y que nos estaría generando una cantidad de trabajo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En definitiva, que hay justamente esto, es decir, que tenemos una fuente caliente, tenemos una máquina térmica y esta máquina térmica estaría funcionando con una determinada cantidad de calor y estaría produciendo una determinada cantidad de trabajo, lo cual es imposible.